Y una vez más pregunto, ¿es este libro que ven aquí literatura infantil? Sí, pero en un sentido muy particular. Ya lo verán. El cuarto y último tipo de literatura infantil del que vamos a hablar no lo menciona Juan Cervera en Teoría de la Literatura Infantil. Esta es de nuestra propia cosecha, pero nos parece muy importante insistir en la existencia de este tipo de literatura. Y nos referimos, en concreto, a la literatura producida por la infancia. Recalco, por, no para, por. ¿Qué es esto de la literatura producida por la infancia? Vamos a verlo. A menudo se nos olvida que la infancia no solo recibe la literatura que los adultos producimos para ella, sino que ella misma la realiza, la escribe, la crea, la produce. En definitiva, como ya hacíamos con el tipo de literatura que hemos denominado literatura producida para la infancia, en este caso también hablamos de producir, porque no solo estamos hablando de prácticas, aunque la mayor parte de las veces sean así, de prácticas que pasan solamente por recrear la escritura literaria, sino también de ilustración, de recrear el propio proceso de construcción material de un libro. El caso que les ponía en la introducción a este vídeo es bastante ilustrativo. Déjenme que se lo cuente porque creo que es bastante bonito. El centro de la ciudad está tomado por una superpoblación de estorninos. Los vecinos se quejan del ruido que hacen los pájaros, de que lo dejan todo perdido con sus caquitas, etcétera, etcétera. Bien, y el ayuntamiento decide poner en marcha un concurso de ideas para acabar con los estorninos, para ahuyentarlos del centro. Finalmente, ese concurso lo gana un proyecto por el que se opta, que consiste en acabar con los estorninos a fuerza de pirotecnia, es decir, con petardos y fuegos artificiales. Una vez los estorninos han desaparecido del centro de la ciudad, hubo una profesora universitaria, Trini Simó, que escribió un artículo en El País reclamando la vuelta de los estorninos, porque prefería el ruido de los estorninos al silencio abrumador de la ciudad en ese momento. Recientemente, en el año 2023, la editorial valenciana Mediavaca pone en práctica una curiosa idea. Reúne a un grupo de 11 niños y niñas, les cuenta esta historia que yo les acabo de contar a ustedes, reúnen documentación sobre ella, les reparte un rotulador rojo y un rotulador negro a cada uno y cada una y deciden ilustrar este libro que apareció no hace demasiado, como les digo, en 2023, que se titula así: Que vuelva a los estorninos. Desde la propia portada a la caligrafía del título que se ve en ella, todo ello son producciones infantiles, de hecho. Es que este caso que les acabo de comentar, en cierta manera, es bastante excepcional, porque se trata de un caso de literatura producida por la infancia que ha acabado llegando a los circuitos comerciales y editoriales más o menos habituales, porque Mediavaca es una editorial bastante independiente y con un catálogo muy, muy interesante y muy singular. Les recomiendo que echen un vistazo por su página web y a que la conozcan. Bien, como les decía, lo normal, en todo caso, es que la literatura que produce la infancia no acabe llegando a los circuitos comerciales, pero eso no significa que por ello la infancia no se dedique a producirla o que eso no sea una forma de literatura infantil más. El hábitat privilegiado, el sitio donde se desarrolla este tipo de literatura, suele ser precisamente la escuela. Y eso, por desgracia, me gustaría pensar que no es así, pero me temo que lo es, tiene algún inconveniente. Porque lo que se hace en la escuela con respecto a la literatura muchas veces tiene un carácter, digamos, de puente, pero en el mal sentido de la palabra. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces se tolera la presencia de la literatura infantil y juvenil en la escuela porque se da por hecho que, aunque no sea una literatura muy importante, si los niños y niñas empiezan leyendo ese tipo de literatura, tal vez el día de mañana
haya quien llegue a cosas más serias y un poquito más complejas. Es decir, puede que haya quien entre al mundo de la lectura por la literatura infantil y tenga la suerte de superarlo. Con el ámbito de la escritura pasa lo mismo. Es bueno, o mejor dicho, de la producción de libros o de creación literaria, como quieran llamarlo, da igual. Pasa lo mismo en el sentido de que se da por hecho muchas veces que si los niños y niñas crean y producen literatura en la escuela, eso no les convierte en autoras ni autores de literatura infantil, pero tal vez el día de mañana algunos y algunas de ellos pues puedan llegar a ser autores de prestigio y de renombre. A mí me gustaría poner algún matiz importante aquí, y que además creo que es urgente reclamar, y es que del mismo modo que la literatura infantil yo considero que tiene valor por sí misma, la literatura producida por la infancia, que no deja de ser literatura infantil, insisto, también tiene valor por sí misma. No necesita ser un estado previo a algo más importante. El que los niños y niñas, el que la infancia, en definitiva, emplee la literatura como medio de expresión en las aulas, me parecería de hecho una señal magnífica, me parecería una señal que hablaría de cierta fortaleza y de cierto carácter saludable del sistema educativo, pero por desgracia no suele percibirse así. Teniendo en cuenta todo esto, hay otro libro maravilloso que no quisiera dejar de recomendarles, y me refiero a un libro de un profesor argentino que se llama Gustavo Bombini, que escribió un libro que, siendo, digamos, un libro centrado en un tema muy particular de Argentina, tiene un carácter bastante universal, en el sentido de que la manera de trabajar que tiene Bombini es lo suficientemente atractiva como para ser extrapolable a otros contextos. Porque, ¿qué hace Gustavo Bombini en este libro que se llama, por cierto, Los arrabales de la literatura? Él se dedica a estudiar la educación literaria en la República Argentina durante un siglo, en el periodo que va de 1860 a 1960. Y en ese escrutinio que hace tan exhaustivo de la educación literaria de la Argentina de ese momento, también rescata bastantes testimonios de prácticas escriturarias, es decir, bastante documentación que indica una abundante producción de literatura infantil por parte de la propia infancia en la escuela, como les digo. El título que le pone a su libro, Los arrabales de la literatura, aparte de que es precioso, es bastante indicativo y a mí me gusta mucho porque funciona como metáfora. Los arrabales son el extrarradio, esos barrios marginales que están alejados del centro. Es decir, cuando habla de los arrabales de la literatura, Gustavo Bombini se refiere a esos lugares donde la literatura está alejada de los circuitos de poder, está alejada del relumbrón de los focos, del prestigio académico, del prestigio editorial, etc., pero sigue siendo literatura, esa literatura de los arrabales a la que alguien tiene que ir a rescatarla, a estudiarla, a cuidarla. En definitiva, yo les invito a ustedes a que en el futuro se planteen también eso como una labor que merece la pena hacer entre nosotros, aquí en España, en nuestro caso. De modo que si tenemos en cuenta que la infancia no solo recibe literatura, sino que también la produce, que no porque esa producción esté alejada de los circuitos habituales y su ámbito preferencial sea la escuela, deja de ser una literatura que carece de valor, sino que consideramos que tiene valor por sí misma. Si consideramos todo eso, y también que hay una historia por contar en torno a esa literatura infantil que han producido los niños y niñas, creo que estamos hablando de pleno derecho de otro tipo más y bastante importante y bastante querido por mí de literatura infantil. Hasta aquí esta cuarta microlección. Les emplazo hasta la próxima y mientras tanto, ya saben, use la cabeza, que está para pensar.